Bueno, estamos acá con Romeo otra vez. Hoy vamos a hablar un poco de David Ricardo. Es el continuador de la teoría liberal. Es contemporáneo de Adam Smith, un autor muy interesante. Escribe en 1821 un libro que se llama Principios de Economía Política y Tributación. Y así como a mí me inspiran los cielos de Moreno y esta ciudad desierta, Ricardo tenía una admiración muy importante por la que era su ciudad de ese momento. Ricardo era escocés, era de Edimburgo y terminó siendo un intelectual que antes había sido un corredor de bolsa. El tipo se dedicaba a hacer inversiones bursátiles en un mundo en donde todavía el sistema financiero no estaba tan desarrollado. Y fue sin dudas, uno de los más importantes economistas del siglo XIX. Hay una trilogía de grandes economistas para mí. Uno es Smith, que lo vimos en la clase pasada, otro es Ricardo y otro es Marx, que vamos a ver más adelante. Bueno, en Ricardo necesitamos tener en cuenta 5 conceptos que son claves. El primero es el de la renta diferencial. Ricardo se dio cuenta de algo que para los terratenientes ingleses estaba haciendo un negocio muy rentable, que era el hecho de que justamente Inglaterra, por ser un país chico y por tener poca disposición de tierras, estaba generando una situación en la cual se estaban produciendo cada vez más cultivos en tierras cada vez menos fértiles. Es decir, por ejemplo, el trigo, que era el cultivo predominante de ese momento, se producía en tierras muy fértiles durante los primeros tiempos, pero a partir de la demanda de la revolución industrial y de quitar trabajadores del campo para llevarlos a trabajar a la ciudad, empezó a haber una demanda mayor de alimentos y una menor disposición de mano de obra para producir esos alimentos. Entonces, eso generó que ya las tierras fértiles no alcanzaran para abastecer la soberanía alimentaria de esa población y hubo que buscar tierras menos fértiles, por lo que justamente empezamos a tener una situación que es la de que ese producto se encareciera, porque para Ricardo las cosas valen por el tiempo de trabajo que cuesta producirlas. Algo que no les dije y que está en el video de Adam Smith es que Smith no está de acuerdo con esa teoría. En realidad él plantea que las cosas valen a través de la teoría de los costos de producción, en donde remunera los 3 factores: tierra, trabajo y capital. La tierra va a recibir la renta, el trabajo va a recibir el salario y el capital va a recibir el interés, que es lo que le cuesta al capitalista mantener en funcionamiento toda la maquinaria. Quitando todo eso y sumando su ganancia, se genera el precio. Para Ricardo eso no es tan así. Más allá de que él es un intérprete de la ley de oferta y demanda, Ricardo es el primer autor de la economía que plantea que las cosas valen por el tiempo de trabajo que cuesta producirlas. Por lo tanto, si producir trigo cuesta cada vez más tiempo de trabajo, lo que nosotros tenemos que observar es que si el tiempo para obtener ese producto es cada vez mayor porque las tierras son cada vez menos fértiles, lo que se va a generar es un aumento sistemático de los precios de esos cultivos y de los derivados de los precios de esos cultivos. Por ejemplo, el pan. El pan era la base fundamental de la dieta alimentaria de los trabajadores durante la revolución industrial, sobre todo en las primeras etapas. Y por lo tanto, para los empresarios, que se encareciera el precio del trigo implicaba que se encareciera el precio del pan y que el salario, que justamente aspira a la mantención de los trabajadores, es decir, en ese momento no existían los derechos laborales como tenemos hoy y un montón de cuestiones, sino que en realidad el salario era la representación de la que a la persona le salía comer, dormir y vestirse. Y en todo caso alimentar a su familia si era necesario para pensar un poco más abarcativo. Si el pan se encarecía, obviamente tenía que pagarle más a ese trabajador. Entonces empieza a haber una disputa en donde
los industriales ingleses, que son los que sufren esta situación, empiezan a reclamarle al gobierno inglés algo que tiene cierta lógica, que es que ¿por qué los terratenientes ingleses tenían protección del Estado y ellos estaban obligados a comprarles, porque el Estado se los decía, a los terratenientes ingleses, que vendían cada vez más caro? ¿Por qué vendían cada vez más caro? Porque justamente, como explicaba antes, obtener los productos costaba cada vez más en términos de trabajo. Por ende, se genera una situación en la cual aquel terrateniente que tenía tierras más fértiles terminaba beneficiándose, porque el precio del trigo era el mismo en las tierras fértiles que en las tierras menos fértiles. Pero como en las tierras menos fértiles se trabajaba una cantidad de horas muy superior a la de las tierras más fértiles, se ponía un precio diferente que en definitiva terminaba siendo el precio final del producto, lo que hacía que una persona que tuviera tierras más fértiles tuviera una diferencia importantísima en relación al precio que se pagaba por el trigo, que era en definitiva el resultado final del precio que ponían los que producían en tierras menos fértiles. Esa diferencia entre los que tenían tierras más fértiles y los que tenían tierras menos fértiles se llamó renta diferencial. Si yo tengo una tierra más fértil, gano más que el que tiene una tierra menos fértil. Esa renta diferencial estaba sostenida sobre un principio que es el principio de las leyes de granos. Las leyes de granos eran, ¿sí?, el instrumento que tenía el Estado inglés para garantizar que los industriales ingleses tuvieran que comprarle a los terratenientes ingleses. Entonces ahí es donde los industriales van a plantear por qué Inglaterra no abre sus fronteras e importa trigo barato de las colonias. Cuando hablamos de las colonias, estamos hablando de lo que se conocía en ese momento como el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Alto Perú, es decir, estaban mirando el mercado asiático y el mercado americano. Ricardo, de hecho, inclusive nombra a la Argentina como un país muy interesante en relación a la producción de materias primas. Durante casi 20 años hay un debate muy importante en Inglaterra sobre la renta diferencial y sobre el problema que tenían los industriales respecto de los salarios, porque era muy caro producir en Inglaterra materias primas. Después de 20 años, los burgueses ingleses logran derrotar a los terratenientes a través de presionarlos de distintas maneras y se firma la derogación de las leyes de granos. Eso fue el fin de una organización social en Inglaterra basada en la división en diferentes clases sociales, y ahí la burguesía se hizo no solo del poder político, que ya vimos la primera clase que la tuvimos juntos cómo fue, sino también se hizo del poder económico. En segundo lugar, Ricardo plantea justamente que cada país, por su condición geográfica, por su condición climática y por las capacidades que tiene su población, va a tener ventajas comparativas con respecto a otros países para producir o materias primas o bienes industrializados. Ricardo va a dividir el mundo en lo que él va a llamar la división internacional del trabajo, en países productores de materias primas y países productores de bienes de consumo o bienes industriales. Es decir, va a haber países que para Ricardo van a estar en condiciones de ser el supermercado del mundo, es decir, de proveer a una parte del mundo de materias primas, y va a haber otros países que van a ser los productores industriales del mundo, que son los que van a tener capacidad de producir para que el resto consuma bienes industriales. Esa división se llama División Internacional del Trabajo y nos va a servir más adelante para ver cómo el mundo se va a organizar y para ver quiénes son los ganadores y los perdedores en el esquema de la economía mundial. Generalmente hoy se asocia a los países subdesarrollados con la producción de materias primas y a los países desarrollados con la producción de bienes industriales y tecnología.
Por otro lado, un tercer concepto interesante de Ricardo es esto que planteamos como la ley del valor trabajo. Ricardo dice, las cosas cuestan por el tiempo de trabajo que cuesta producirlas. Es muy importante grabarse eso. Por lo tanto, donde más trabajo se aplica, más valor se genera. Es decir, algo vale más si tiene más trabajo incorporado. Eso sería. Entonces, repasando ese concepto, vimos 4 conceptos. El primero, el de la renta diferencial. El segundo, el de la división internacional del trabajo. El tercero, el de las ventajas comparativas. Y el cuarto, el de la ley del valor trabajo. Lo último que nos faltaría ver es lo que se llama la teoría del libre cambio, que básicamente es plantear cómo entiende Ricardo la economía internacional, en la que dice que no solo el Estado tiene que dejar que los privados hagan sus negocios, sino que también que los estados nacionales abran sus fronteras para que se pueda comerciar libremente. Entonces hay una visión liberal del mundo, una visión de comercio internacional basado en el no control de los estados nacionales sobre sus fronteras. Por lo tanto, ahí hay una idea entre el ingreso y egreso de productos libremente. A eso Ricardo le llama la teoría del libre cambio. Es muy importante, chicos, que eso lo recuerden. Es el quinto concepto y el último de la teoría de Ricardo, y va a estar como un concepto importante en las actividades que van a tener que hacer. Miren el video que también les voy a sugerir, en donde hay animación y hay algunas cosas interesantes, y después cualquier cosa me escriben a ver si tienen alguna duda. Nos vemos.